Buenas, ¿qué tal? Bien, Diana, ¿tú? Bien, ya sin mayor dilación, para ir a nuestra charla ya directa, creo que hay un tema que es súper interesante y que en algún momento nos hemos planteado todos, que es el tema del perdón. Del perdón. Sí, que me parece muy complejo el tema del perdón. ¿Qué es perdonar? ¿Qué implica? Uf, ¿puedes realmente llegar a perdonar? Y todas estas... ¿Estás preparada a lo que te voy a decir? Calculo que sea bastante intenso el Es, tema. es un poco intenso en el sentido de que la gente está equivocada, o la mayoría de la gente, digo, está equivocada de lo que es el perdón. Mm. Porque básicamente, si empezamos por la definición ya, es decirte que perdonar o el perdón es cuidarse uno mismo, O sea, no tiene nada que ver con el otro. amarse a uno mismo. Para O sea, decirlo, alguien, por ejemplo, vamos a ver, que desvela un secreto que yo le había pedido que por favor, y ese secreto me mete en un circo, no sé qué nos contó. O sea, es amarme a mí mismo y no tiene nada que ver con el otro. sí, no tiene que ver con el otro, pero eso hay que explicarlo. Por eso digo que el tema del perdón es bastante complicado. A mí me Vamos lo a, parece. vamos a ver. Digo que es amarse uno mismo porque la gente que no perdona, hay un sentimiento o una emoción, llamémoslo como queramos, que se repite siempre, que es el rencor o el resentimiento. Si tú no perdonas, normalmente te resientes. Sí, porque en plan, estoy en mi casa, recuerdo lo que esta persona me hizo y prácticamente vuelvo a sentir, bueno, pero no en la misma intensidad. O sea, yo No, es pero decir, que tienes rencor, si quieres, sustituimos resentimiento por rencor, pero realmente una persona que no perdona tiene algo por dentro que no le deja vivir en una paz interior. sí, pero por ejemplo, y luego también, o sea, sabemos que, por ejemplo, recordar es reactivar otra vez la emoción, Reactivar la exactamente. emoción, pero además una emoción negativa, porque el rencor es una emoción Bueno, negativa. O sí, sea, vamos a negativa en el decir sentido de que displacentera, más que, displacentera, sí, claro, emoción digo negativa en ese contexto, ¿no? sí, Las emociones porque en sabemos que plan, son neutras, sí, pero en ese contexto negativa es displacentera. sí, que no te hace, que no te sientes bien. El rencor te impide tu paz natural, la paz interior, el equilibrio que tenemos que tener Lo todos. que sí es cierto que yo, por ejemplo, oye, pues imagínate que estoy muy enfadada contigo, mañana tengo el mismo nivel, pero por ejemplo, dentro de un año, aunque lo recuerde, sí estoy un poco menos enfadada. Puede ser que si esté menos O lo enfadada, sienta más puede levemente. ser, pero el hecho de que algo te quite tu paz interior, eso es que no te estás cuidando. Sí, que no me Porque quiero a mí. lo que tenemos que hacer precisamente es eliminar todo elemento distorsionante para volver al equilibrio. Porque la paz, que está muy relacionada con la felicidad, es una cuestión de equilibrio. Sí, que lo más importante en mi vida es que yo me encuentre bien, Que tú te punto. encuentres bien, que tú estés en equilibrio, que la paz es una parte importante Entonces, de la por eso felicidad. perdonar es un acto de amor hacia uno Es un mismo. acto de amor hacia uno mismo. Y es Sí, que hay que partir de ese concepto. Es que realmente no nos han enseñado esto en el colegio. Pero es que perdonar es un acto de amor hacia uno mismo. Es un acto de paz interior. sí, sí, Es un evidentemente. Si acto lo de... más, a ver, egoístamente, ¿no? Dice, si lo más importante de mi vida soy yo tengo que proporcionarme todas las herramientas a mi alcance para yo estar de la mejor forma Exactamente, posible. Totalmente de y acuerdo. básicamente para eso hay que eliminar el rencor. Por lo que Sí, entonces empezamos ya con un concepto del perdón que no es tan conocido, pero que el perdón es volver al equilibrio. Pero para volver al equilibrio, primero tenemos que saber que nosotros no solo somos nuestro yo esencial, sino que hay una parte de ego, de o ego, sea que primero tendríamos que distinguir el yo esencial del del ego. Y ego. eso ya tiene eso del papelón bueno, Ya. ¿no? Básicamente podríamos decir que el yo esencial es el yo natural, la propia esencialidad, la propia naturaleza nuestra, y el ego es todas cosas que vamos aprendiendo, que nos van enseñando, que vamos utilizando como máscaras o juegos que hacen que nos creamos que es mejor trabajar las máscaras y los juegos que nuestra esencialidad. Por ejemplo, que alguien me diga, que me hayan enseñado, pues tú no tienes que consentir que nadie te diga no sé qué, y eso se me va quedando y va generando un ego, ¿no? Por Exacto. ejemplo. El ego es todo que no es que es aprendido. Por ejemplo, el concepto de culpa es un concepto de ego. El concepto de falsa humildad es un concepto de ego. Pero vamos a venir al concepto Sí, de pero si a mí, por culpa. ejemplo, alguien me insulta y me hace daño, ¿eso es ego? Ya es ego. Sí, pero no es razonable que si a mí alguien me ofende, Desde el ego es absolutamente razonable. desde el Desde el ego ego. es absolutamente razonable. El tema está en que si no tuviéramos ego, no te haría daño a la gente. No te harían daño las circunstancias. O sea, que alguien me llame mala, no sé qué. Quiero decir, por eso digo Si me da que igual el lo que ego se diga entiende, este, ¿no? el no perdonar, incluso el perdón en sí mismo se entiende desde el ego del ser humano. Desde aquellas cosas que están aprendiendo. Se han aprendido a la competitividad.
Nos ha aprendido que cuando estamos en conflicto, una persona gana y otra pierde. Nos han Mm. enseñado, perdón, nos han enseñado, ¿no? Nos han enseñado que si alguien me dice algo, automáticamente le culpabiliza al otro de lo que yo estoy sintiendo. Sí, me ha llamado mala y a mí me ha hecho mucho Y daño. bien, todo eso es cuestión de ego. Por lo que entonces, para entender el perdón, tenemos que entender que nosotros no somos ego, nuestra esencialidad, no somos ni siquiera nuestro pensamiento solo, no somos solo nuestras emociones, el ser humano es una cosa más compleja. Ya, joder. Entonces no quiero meterme en esas profundidades. Lo que quiero decir es que para entender lo que es el perdón, tenemos que entender que cuanto más te acerques a tu yo esencial y más te alejes del ego, más fácil va a ser ¿Y perdonar. cómo se acerca uno al yo Ahora esencial? te lo voy a explicar. Joder. Porque te lo voy a explicar porque la clave es, el ego más o menos está un poco claro, o sea, el ego es nuestras marcas que nos ponemos, los que nos enseñan, la competencia, ¿no? En pensar que yo y el otro somos absolutamente distintos, cuando todo es un sistema, somos una unidad, ¿no? Bien, lo que quiero decir es que si lo que está claro es que la felicidad está muy relacionada con nuestro mundo interior, no puede haber felicidad si tenemos resentimiento o rencor. Eso está claro. Y para evitar el resentimiento y rencor, tenemos que perdonar. Ya, pero para perdonar tenemos que liberarnos un poco del ego. Es decir, tenemos que saber que todo lo que sentimos está bajo nuestra propia responsabilidad. Las personas hacen cosas, pero nosotros somos los que somos los responsables de cómo sentir. Sí, por eso el mismo hecho a una persona le puede parecer súper ofensivo y a otra le da absolutamente igual. Efectivamente, Y si fuera así, todo el mundo, no, es que me llamo mala. Hay gente que dice, a mí me la efectivamente, patina, ¿vale? efectivamente. Por no decir otra Bueno, tú cosa. eres lo que estamos entre amigos todos. Y otra persona puede decir, pues a mí me parece súper ofensivo que una persona te llame mala. Claro, claro. Pero fíjate una cosa, volviendo ya al tema ego y al yo esencial. Es que tendemos a culpabilizar a los demás de lo que nos pasa. ¿Mm? Pero aquí hay un concepto muy importante. Para culpabilizar a alguien, uno tiene que ser responsable de lo que hace. Tendría otra opción de hacer otra cosa, pero piénsalo bien. Si esto ya lo hemos visto alguna vez, de que todo ser humano tiene una intención positiva, siempre, en cada momento, en cada segundo de nuestra vida, lo que hacemos es porque creemos que es nuestra mejor opción en ese momento. Aunque sea malo para otro. Puede ser socialmente malo, incluso para nosotros mismos, pero en el momento que haces A, no puedes hacer B porque crees que A es lo mejor en ese segundo, en esa milésima de Aunque sea segundo. malo. O sea, para otra persona, para ti, Con dependencia para que sea malo. también es un concepto Pero complejo, es que ¿eh? en ese momento, pero si lo reflexionas un poquito, verás que cuando tomas una determinación es porque en ese momento no has podido tomar otra mejor. Porque si hubieras conseguido tú entender que otra opción es mejor, lo hubieras tomado. Ya. Es que nos movemos por muchas cosas, nos movemos por Claro, nuestra entonces genética. eso nos va también a llevar a que nadie es culpable, Bien, entonces. pero es que eso es muy importante en relación con el perdón. Mm, Porque a lo mejor esa persona que a ti te ha hecho daño, esa persona no es culpable de que te haya hecho daño. ¿Te ha hecho claro. daño? Sí. Pero yo soy el que se culpabiliza por mi manera de entender la vida, por mi ego, evidentemente. Pero es que la otra persona a lo mejor también está sufriendo. Si la otra persona que te hace daño puede ser que tenga una necesidad no cubierta, que tenga necesidad de aprecio, de cariño. Y Sí, lo está exportando contra ti de una manera que a ti te está haciendo daño, sí, claro. Pero ¿no? sí, porque desde mi forma de ver la vida o tal, no es comprensible lo que tú estás haciendo, pero tú Exacto, lo ves desde tu mapa correcto, y yo lo veo desde el mío. correcto. Entonces, según esta teoría, sería imposible que nos lleváramos mal con nadie. Si no Según, tuviéramos ego, según si no tuviéramos ego, no nos llevaríamos mal con nadie. qué maravilla, ¿no? Es más, hay personas que tienen muy poco ego y hay personas que aceptan todo lo que le viene y hay personas que son muy felices de esa paz, de ese equilibrio. Vale, entonces, pues cuando alguien, por ejemplo, no te encaja, pues puede ser cuestión de ego, cuando alguien no te encaja. Bueno, cuando alguien no te encaja puede ser cuestión de ego, puede ser cuestión de valores Valores. Pero los interiores. valores también pueden ser ego. Bueno, eso ya meterse en un charco. Hay valores que son aprendidos y valores que más o menos son Tu naturales, ¿no? esencialidad. Pero no vamos a meterme para Para reunirnos esto en no, esto, vale. porque ya sería ya meter unas complejidades enormes, Sí, pero ¿no? si nos liberáramos un poco del ego, la gente nos caería mejor, ¿no? La O tendríamos liberación, la, menos liber- la conflictos. liberación del ego es básica, es fundamental para entender que el perdonar o el ser perdonado es lo mismo. Es lo Porque mismo. es lo mismo. No es que yo perdono, me tienen que perdonar, no. Es que si no somos culpables de nada, cometemos errores, sí. Pero una cosa es el Sí, error y pero otra cometes cosa el es el error concepto de porque no culpabilidad. sabía, porque no has podido hacer una alternativa mejor. Los errores existen, existirán siempre. Vale. Pero el concepto de culpabilidad es un concepto egoico.
Y lo ni que quiero católico se ha entender. dicho todavía, ¿no? La ¿Eh? culpa es católica, esto lo he leído Bueno, yo no, muchas no, veces, aparte ¿sabes? del tema religioso, no, egoico en el sentido de que la culpabilidad es egoico porque ha sido aprendido, nos han influenciado de que la culpabilidad De que esto es existe. malo, entonces eres culpable. Bien, entonces, para entender un poco, no para entender el perdón, para poder quitarse el rencor y el resentimiento, tenemos que entender que nosotros somos el ser humano es un concepto unitario del ser y que esa dualidad entre yo y el otro no está tan clara Por sistema único, por ¿no? sistema único. Y esa unicidad hace que no se trata de perdonar, porque perdonar está muy bien si te quitas el resentimiento. La clave es que si te quitas el resentimiento no tienes que perdonar. Claro, porque no Porque ya no existiría, hay que no hay que perdonar, perdonar no hay que nada. perdonar nada, ¿no? Claro. Pero entonces esto es una apuesta muy bonita para entender que claro que se puede perdonar, que es un paso previo a no perdón porque no hace falta perdonar. Ok. Y para eso hay que amar mucho a mí mismo Y al otro. Y por y al otro. extensión Y amas al al otro, otro. Si es claro. que no tener miedo de decir que es que hay que amar al otro. Porque todo es un sistema, somos un sistema. Mientras más te ames tú, más vas a amar a la gente. Con lo que entonces la clave es entender ese concepto. No culpabilizarme yo, Ya. porque precisamente muchas veces culpabilizamos a los demás porque estamos exportando nuestras miserias al otro. El otro es como un espejo de lo que nosotros Sí, somos. pero por ejemplo vamos a suponer que hay una persona que mata a otra. Sí, Esto porque seguro que hay alguien que lo está escuchando que dice, ya, pero tenía una alternativa mejor, no matarlo, ¿no? pero no en ese segundo. No Piénsalo es- bien. O sea, no que tiene una alternativa mejor. Hay muchísimas más alternativas mejores que matar Está claro. socialmente. Sí, sí. Pero es que cuando hablamos de las conductas humanas, tenemos que referirnos a las conductas del yo. Si esa persona en ese momento la ha matado, es porque él, aunque sea un psicópata o no psicópata, genética o no genética, construido o no construido, en ese momento su mejor opción, Era no digo que esa. sea su opción social Aceptada. aceptada, Porque claramente no, porque va a estar penalizado. para nada, y aunque no estuviera penalizado desde el punto de vista moral, Sí, matar es ¿no? exactamente. Pero en ese momento, si hubiera tenido él bajo su interés otra mejor opción, lo hubiera hecho. Luego, evitando diferenciar entre culpabilidad y responsabilidad, lo que está claro es que somos seres que sufrimos, pero el que ofende también está sufriendo. Porque una persona en paz, una persona en naturalidad, ni se le ocurriría matar porque la paz y el equilibrio es amor. Ya, claro. No es daño, O sea que muchas no veces es cuando una lesión. persona ofende sin llevarnos también a matar, que es lo más serio, ¿no? Claro, claro, Cuando una claro. persona ofende realmente está pasando sus miserias al otro. Yo es que para mí entiendo que las personas cuando ofenden voluntariamente subyace que está pidiendo algo, Pues tú te callas porque eres insoportable. está pidiendo reconocimiento, está pidiendo que le quieras, está pidiendo que la aceptes, está pidiendo muchas cosas. Es decir, es una petición encubierta. Una ofensa, en la mayoría de las ocasiones, es una petición encubierta. Nos está pidiendo algo que nosotros no estamos viéndolo. Nuestro ego lo que está viendo es que se ha pasado 3 pueblos y a mí me tiene que doler y además no lo voy a perdonar nunca porque se la tengo curada. Claro, encima se ha pasado tres pueblos, ojo, desde mi mapa y desde Siempre, mi ego. siempre desde tu ego. Claro, Estamos hablando de ego. Por eso digo ego es que mapa, el ¿no? ego en mapa, el ego en Claro, mapa. Estamos hablando de siempre desde el ego, claro. ¿no? Pero en un mundo donde minimizáramos el ego, en un mundo donde entendiéramos que cada uno es responsabilidad de lo que siente, el otro puede hacerte Lo que algo, le da puede la hacer gana. algo, ¿no? Pero yo tengo que ser responsable de sentir lo que tengo que sentir. Pero si yo estuviera en equilibrio, perdonaría, porque el perdón significa básicamente estar en paz y reconocer que el otro, cuando lo ha hecho, Si no habría que perdonar, se anularía. La palabra se quizás anula ni existiría. en esa fase, no existiría. Claro. Claro, decir así ahora mismo abiertamente que no existe el perdón no sé, es muy Ya la fuerte, gente puede ¿no? flipar. Claro, es muy fuerte. No existe el perdón. Desde el punto de vista del ego, es mejor perdonar Que no hacerlo que no hacerlo, pero ya no por el otro. Ojo, por para uno mismo. perdonar, una cosa muy importante, no hay por qué decírselo al otro. Sí, porque No es para hay que ti. acercarse al Es otro. para ti. Perdonar es perdonarte a ti mismo. Sí, de las Perdonarte emociones que estás sintiendo de porque las tu ego emociones que está te... disparado. Exacto. Perdonarte de por qué me estoy culpabilizando. Perdonar porque estoy resintiendo, porque eso afecta a la gente que convive con nosotros. Perdonar porque no tengo más equilibrio. Es decir, es perdonarse a uno mismo. Pero No, para perdonar, no hace falta hablarlo. aunque sea al otro en el sentido de perdonar, desde el punto de vista clásico del perdón, no hace falta decírselo. Ya. Es más, Sí, pero es una cosa francamente, o sea, es, creo que es es complejo. compleja, es Es compleja. complejo. Pero es complejo, pero te voy a Es decir una una... cosa. Si consiguiéramos ese estado de equilibrio, hay gente que dirá, no, es muy difícil. Bueno, muy difícil desde, ya te digo, si seguimos con el mismo paradigma, el mismo modelo. Pero si cambiamos el modelo,
pues a lo mejor es otra cosa. No, y aparte que tú no estás diciendo que no sea moralmente reprochable, que esto No, es no, otra para cosa. nada, para O nada. como Yo no dices estoy tú, hablando que sea moralmente exactamente. reprochable, ni que haya que poner remedios así injustos que te han hecho. No estoy diciendo eso. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la interacción del ser humano, ¿no? Exactamente. No que luego legalmente sea Por exactamente. supuesto que sí, ¿no? De todas maneras, me han contado un caso de un, no sé, me parece que fue en la India, de una persona que perdió a sus hijos o perdió a un hijo por una matanza, un asesinato, y el padre le dio un abrazo al ofensor y le dijo, no hace falta ni perdonarte, siento lo que estás sufriendo. Es decir, fíjate Joder, a pero qué eso es un nivel, nivel de fíjate que, no, pero conciencia. digo, Uf. cuando nos referimos a esos niveles, digo que hay que tender a esos límites, ¿no? Hasta dónde puede llegar el corazón humano. Esa persona no tiene mucho dolor que ha matado a una persona a su hijo. Un dolor brutal. Si un padre Un que pierde a un error. hijo es Pero no es lo terrible. mismo el dolor que el resentimiento. No, no es lo No es mismo. lo mismo. Doler es que te duele algo, te Te duele afecta. porque no vas a volver a ver a tu hijo, porque has perdido Bien, a uno de los seres que bien, más quieres del bien. mundo, bla, bla, bla. Correcto. Pero otra cosa es estar resentido. Resentido. Está Es bien. que uno de los factores que más distorsiona la interacción con los demás es el resentimiento, es el rencor. Ese pequeño murmullo que tienes siempre, que el otro no le tragas y que le quieres decir. Oye, a veces, ¿por qué no te lo puedes quitar? Porque a mí me pasa, no nos vamos a engañar. A mí no se me olvida que me dijiste o que me hiciste, Bien, no sé qué, y a veces porque, digo, leñe, pero pasa página ya de una vez, pero ¿sabes? porque estamos hablando del ego, y es que el ego. O sea, que tengo un ego como un piano. No, no, todos tenemos ego, porque el ego no se trata de prepotencia. El ego es, mira qué ego tiene subido. El ego son todas las cosas que son nuestra naturalidad. Pero es que desde pequeños nos han enseñado a resentirnos. Desde pequeños nos han enseñado a resentirnos. Nos han enseñado a, si tú me haces algo, yo te lo devuelvo. Si tú haces esta cosa, yo te pido explicaciones por qué lo estás haciendo. Y además nos han enseñado a culpabilizar al otro. Nunca nos han dicho desde pequeños en el colegio que lo que tenemos que hacer es ser responsables de nuestros propios sentimientos y ofrecer una alternativa que nos Ya, ofende. pero entonces me viene una pregunta que no sé si está bien planteada o lo que sea, entonces no le pondría a nadie límites. Sí, porque tiene que haber unos límites sociales para la convivencia. Ah, Eso es otra vale. historia. Vale, o sea, Eso yo en plan rollo, pues, no, pues como yo no tengo ego y a mí lo que haga el otro en el fondo es como lo interprete, pues consiento, yo qué sé. no, porque hay que erradicar el daño. A eso O voy. sea, yo estoy hablando del resentimiento Si que no de que produce me el haga perdón. daño, No es que imagínate, no no, haga, es que a mí, el daño yo qué existe. sé, pues mi pareja, él y yo tenemos, o ella y yo, tenemos el límite, por ejemplo, de no ser infiel, ¿no? Porque cada Sí. pareja establece sus límites. Pero como la gente va haciendo por la vida lo que quiere y soy yo la que lo interpreto y soy responsable, pues a mí mi pareja me va saltando este límite constantemente y bueno, como a mí no tengo ego, entonces claro, No, ahí es que justo no no. hay que confundir. O sea, una cosa es que tiene que haber límites, tiene que haber ciertas normas, tiene que Sociales, haber pues serían, sociales, claro, incluso internas, pues ahí está la ética si de los no voy a pasar movimientos. los valores, la Claro. asertividad, o sea, Y otra cosa es que muchas veces en las pequeñas cosas de la vida no hay que ponerse en cosas grandes, como lo que decíamos antes de matar. sí. No tenemos compasión por el ofensor. Y cuesta mucho entender esto. Sí, tener compasión porque nos ofende es pensar que a lo mejor el que nos ofende también está sufriendo y por eso nos está ofendiendo. Yo recuerdo que en una situación personal, con el tiempo, entendí que la otra persona no había sabido hacerlo de otra manera. Bien, es un O poco sea, la en razón plan, que te sí, digo. cogí y dije, si es que no lo ha hecho a malas, es que no sabe, o sea, Bien, la es que no ignorancia, sabe hacerlo de otra la forma. ignorancia. No, no, pero no por ser un ignorante, No, no, sino no, porque no. no lo ha aprendido, La ignorancia del porque contexto, está claro. educado de esa forma, Claro. lo que sea. Dije, pero si es que, o sea, si en el fondo lo ha hecho lo mejor que sabe, porque no. Exacto. Pero es que es casi siempre, casi Y me todas las acuerdo que dije, ofensas, si es que, casi todas las ofensas, mira, si lo piensas bien, evidentemente que yo estaré, o sea, tendré muy, no sé, o no estoy en ese nivel, me costó mi tiempo, decir, pues tampoco, claro, ¿sabes? pero eso es un esfuerzo muy importante que has hecho, porque Que en me costó, que realidad me costó. ya te costó, pero conseguiste. Pero es que hay personas que el resentimiento al final es una especie de, tiene un elemento cancerígeno que hace que no seas tú mismo y sino que tienes que otra vez revolver, recordar los sentimientos Ya, negativos o aversivos en ese momento que has tenido con una persona que a lo mejor esa persona ya ni se acuerda. Por ya. eso el perdón, básicamente el perdón es el amor por uno mismo. Para tú estar bien. Para, Es que es para estar en así. equilibrio, pero para eso nos tenemos que desaprender cosas Ya, que nos han enseñado de pequeños. Tenemos que desaprender cosas. ya. Y luego también hay una pregunta, ¿no? Que, pues que a veces, yo qué sé, en ciertas fechas o en ciertas situaciones no se escucha por ahí, se lee por ahí, el famoso yo perdono pero no olvido, ¿no? Y que si perdonas pero no olvidas,
No estás perdonando. no estás Porque perdonando. al recordar vuelves a activar. Vuelves a resentirte. Ya está. Claro. No hay Es más, se puede, no olvidar circunstancias, pero en el caso de que cuando estás recordando estás resentido, no has perdonado. Entonces es muy difícil perdonar, perdono pero no olvido. Ya la expresión perdono pero no olvido Sí, tiene un tinte de reactiva, ¿no? Y aparte resentimiento. reactivas el recuerdo de forma que vuelve No, a es que entrar el cuando una persona dice resentimiento. perdono pero no olvido, hay un No estás rumor perdonando, de de verdad. resentimiento, no estás perdonando. Otra cosa es que tú puedes perdonar y no olvidar, hombre, desgraciadamente, si han matado a tu hijo, es difícil Olvidarlo. olvidarlo. Pero la persona es que ella dice, perdono, pero no olvido, hay un punto de resentimiento que no está perdonado absolutamente nada. Y además el perdón, lo bueno que tiene el perdón, es que no hay un perdón parcial. Es que el perdón o es total o no es perdón. Ya. O sea, no hay un perdón parcial. Va súper serio, ¿eh? O sea, el rollo... Sí, lo que pasa es que es muy importante, pero fijaros, si nosotros fuéramos capaces de perdonar, nos quitáramos todos esos resentimientos, la vida sería mucho más fácil para todos, para el ofendido y para el ofendido. Después hay otro tema que has dicho tú Que muy bien. insisto, que nadie se equivoque, en que no tiene nada que ver que luego el comportamiento sea legalmente reprochable o que Incluso haya que poner socialmente vidas, o que, reprochable. perdón, que haya que poner Por límites. supuesto, por O sea, esto es supuesto. otra No cosa. tiene que ver nada. Esto es O sea, otra cosa. una cosa es perdonar y otra cosa es que no tenemos por qué acercarnos, que puede ser antisocial, que hay que tomar remedios. Eso es absolutamente distinto. O sea, por ejemplo, mi pareja me insulta, Sí, yo puedo perdonarle, sí. pero puedo decidir no continuar con la relación. Por supuesto, claro que sí. Porque es mi límite. Por supuesto. Pero le perdono porque entiendo que, bueno, le salió así, tomó esa decisión porque no pudo... Vamos a ver, sí, por supuesto. Es que para perdonar... Me refiero para bajarlo a tierra un poco. Sí, digo que para perdonar, es muy difícil perdonar desde que Tomás o tú decimos que es que el ego, si no fuera el ego, es muy abstracto, ¿no? Sí. Tiene que haber cosas prácticas. Pero una manera de perdonar es entender que el otro a lo mejor no pudo hacer otra cosa, por sus circunstancias. Si se dejó llevar en un momento dado, Por tuvo un no pudo pelotazo hacer otra de no sé qué, cosa. no sé cuánto tal, lo que no significa, claro, pero es que vale, no me perdones porque no quieres volver conmigo. ¿Me explico? Bueno, es que después de la ofensa, se puede perdonar, pero tomar decisiones. Claro. O sea, tú puedes perdonar a un maltratador, Sí, pero decides no seguir pero con decides él. no seguir con un maltratador. Claro. Es decir, el perdón para nada está ligado al acercamiento. Sí, yo puedo Para perdonar nada. a una amiga y no volver a hablarme con ella, Para pero nada. dejo ir el sentimiento Para en nada. paz, dejo ir esa, vamos a decir, esa emoción displacentera, porque entiendo que mi amiga no pudo hacerlo de otra forma, salió así, que lo hizo lo mejor que supo, pero evidentemente tengo mi límite y... Pero para ti es tóxica. O sea, por eso digo que el perdón no está para nada acompañado con el acercamiento. Vale, eso es súper interesante. Pero no solo no está acompañado con el acercamiento, sino que ni siquiera es necesario decir al otro que me perdone. Fíjate lo que estoy diciendo. Ni que el otro te diga a ti que te Sí, te lo perdone. dejo ir y se acabó, ¿no? Dejo ir esta emoción. Dejas ir la emoción por el sentido, sobre todo, de que por como tu es persona, bienestar, por tu bienestar, y punto. para no estar con el A ver, cuando nosotros pedimos perdón, está socialmente muy bien visto, ¿no? Sí, de hecho es un atenuante. Pedir incluso, perdón, ¿no? sí, O sea, me sí, refiero... incluso aparte de legalmente. A eso voy. Pero el perdón del ofendido, ¿no? Sí, pero me refiero tan socialmente que forma Está parte... está muy bien visto, Sí, sí. pero Y piénsalo aparte bien. los críos, ¿no? Vete donde Pepito y pídele perdón. Pero fíjate una cosa, piénsalo bien, ¿eh? Mm, Esto no son matemáticas, evidentemente cada uno puede Mm. tener sus ideas de esto, pero piénsalo, cuando nosotros estamos pidiendo perdón, mm. primero nos estamos poniendo desde el ego, pero en una posición de inferioridad, pero el problema no es que tú te pongas en posición de inferioridad, de que tienes que asumir tu culpabilidad, cosa que hemos dicho, que el perdón y la culpabilidad, tenemos que desechar la culpabilidad para entender el perdón. Sí, Sino que a la otra persona le estás alimentando su ego. Cuando tú a una persona le estás pidiendo perdón, le estás alimentando su ego. sí, me bajo yo, Y se sube su te ego. subes tú y la brecha entre tú y yo... Todo de subconsciencia o de la metaconsciencia, ¿no? Sí. Pero al final estamos jugando en el partido de los egos también. Sí, no, y sigue diciendo que te perdone, ¿no? Y vete detrás de mí para que te perdone. Si al final no deja de ser alimentar Claro. el ego del otro y que tampoco le hace ningún favor. Claro. Tanto perdonar como ser perdonado, hay una parte muy egoica. Ahora, perdonar en el sentido de encontrar otra vez la paz. Perdonar al fin y al cabo es eliminar el resentimiento, Ya. eliminar el rencor. Eso es el perdón. Eliminar el resentimiento y eliminar el rencor. Sí, me da igual y ya está. Lo dejo ya ahí. Ya, pero es que eso es muy importante para la paz. Sí. Es decir, es muy importante para la felicidad. Sí. Imagínate en el trabajo Sí, que sí. tienes a una persona que te ha hecho algo y estás criticándole o aunque no critiques a otro con otro, pero tú mismo estás siempre menospreciando. Entonces, ¿cómo podríamos calificar a la gente? Es que yo soy muy rencoroso.
Pues ser muy rencoroso. Primero aceptar que uno es muy rencoroso, que está muy bien en la aceptación. Porque baja un poco el grado de rencor, ¿no? Primero hay que aceptar que soy Claro. rencoroso. Es como con la envidia, ¿no? El otro Sí, podcast. soy Soy envidiosa. envidioso. Primero hay que aceptar que eres envidioso. Pues esto es lo mismo. Ya. Acepto que soy rencoroso. Vale. Acepto cuál es la causa del rencor. Que no soporto a esta persona porque me hizo esto, esto y lo otro. Y a partir de ahí, trabajarla, el amor propio y la compasión. Y puedes llegar a perdonar a otro, incluso seguir una relación de amistad Puede- en ese aspecto. Tú después, mira, Puedes hacer después lo que de te que dé has la gana. perdonado, tú puedes elegir el acercamiento, Sí. el continuar. Sí, pero es El no fácil que si tú continuar. quieres a esa persona, en plan rollo, y trabajas un poco el rencor, vuelvas a Por amar. supuesto, pero es una decisión personal. Si yo no estoy diciendo que perdonar y alejarte, lo Sí, que sí, estoy sí. diciendo es que cuando... Sí, cabe las dos cosas, Tomás. Caben las dos Cabe cosas. cabe que yo decida, bueno, voy a trabajar el rencor, al final mi pareja me hizo esto, Claro. me doy cuenta de no sé qué, no sé cuándo tal, elimino mi rencor, valoro también al otro y puedo continuar, incluso volver a amar, ¿no? Sí, Volver sí, a por recuperar supuesto, esto claro que y luego sí. también puede ser que me pase precisamente lo contrario. Te perdono, dejo ir el resentimiento por mí, mi beneficio, para mi bienestar, porque vivo mejor sin estar resentido, pero pese a todo mi límite está aquí y no voy Es a... perfecto. y ya está. Porque una cosa, volviendo a repetir lo que dije antes, lo que no existe es el perdón condicional. Perdono, pero no olvido. No. No, El perdón perdono condicional es, sí. te perdono si haces esto, esto y lo otro, ¿no? Ya. Entonces, Si quieres que... cambias, ¿no? Y cambias. Te perdono si. Te perdono si. O sea, el perdón, hay una cosa que tiene buena. Ya. ¿Que es total o no es O es o total, no no existe el existe? perdón condicional, es el perdón O falso. parcial, que lo has dicho antes. Sí, parcial, es el perdón falso. El Ok. perdón falso no es perdón. O sea, el perdón solo tiene un camino. Vale. Que es eliminar el resentimiento, eliminar el rencor y que no te produzca esas sensaciones, esas Ya. emociones agresivas, ¿no? Bueno, el perdón llevaría para mucho más tiempo. Lo que sí digo es que el perdón es un auténtico amor por uno mismo. Amando a uno mismo, amas a los demás. Ya. Pero empieza por mí, por mi yo interior. Y voy a repetir, que quede muy claro. No estoy diciendo de que si alguien ha hecho un daño, no tenga que haber una restitución del daño. Para nada. Si me roban y yo quiero que me Tiene restituyan. que haber restituciones. Una cosa es el perdón, es decir, carecer de resentimiento para otra vez tener tu equilibrio y tu paz emocional. Total. Y otra cosa es que no hay que restituir algo que es injusto. Totalmente. Bien. Entonces, por último, para deciros y para decirte, es que vamos a intentar trabajar de este prisma. Vas a trabajar el no resentimiento, el no rencor, el Claro. no conflicto. Sí, por mí, básicamente. O sea, por puro egoísmo. Por muchas nosotros, veces. sí, pero es que el egoísmo sano, el egoísmo natural, es la Es la mejor falta medida del de ego, amor. además. Y sobre todo la falta del ego, ¿no? Ok. Otro día hablaremos, si queréis, del ego, sus repercusiones, para que se Sí. entienda un poco mejor, pero lo que está claro... Sí, pero es complejo y muy interesante, ¿eh? Sí, Ojo, es algo complejillo, pero es que no siempre vamos a decir cosas que no sean... ya te digo. Pero es que no se puede entender, desde mi opinión, no se puede entender el rencor de otra forma, Vale, sino dividiéndonos y sabiendo que todo esto es puro ego. ok. Y por eso la gente tiene que entender que el ego no solo es, mira, este es prepotente, es que tiene un ego. No, el ego, la humildad falsa, es ego. Ok. Las máscaras que nos ponemos y los juegos que hacemos son egos. Siempre hago una pregunta y con esto cerramos, si quieres. Estás en el trabajo y te portas igual, tu actitud es la misma, tus sentimientos son los mismos que cuando estás en casa, con tu familia, con tus amigos. El 99% de las personas dicen que no. Bueno, pues hay una parte egoica, ¿eh? Ya, pero no es verdad, porque yo soy yo todo el rato. Bien, pero sí hay gente que consigue estar todo el rato, Sí, pero mucha vamos gente a ver, no. yo muchas veces digo, vamos a ver, yo soy de hablar, yo soy una persona habladora, yo soy habladora aquí y en Sebastopol. O sea, Sí. es decir, vale, que vaya nueva a un curro y esté un poquito más moderadita, sí, pero mi esencia Sí. es de persona que paniqueadora. ¿Me Pero ya no explico? solo es por hablar, digo que hay personas Pues que ya esto te sí. dicen que su comportamiento con sus compañeros de trabajo no es el mismo que cuando está en casa, está más tensos o tiene que poner una máscara, la máscara de tal, la máscara de sí, tal. evidentemente. Entonces digo que eso es ego también, que el ego no es cuestión de Porque vas prepotencia. cambiando la máscara. Porque Entonces, vas cambiando la máscara por lo que sea, porque... aunque el ego, o sea, la falta de ego sería tu verdadera esencia. La falta de ego, Que yo soy muy cariñoso y no lo puedo... la falta de ego es tu verdadera esencia. Hay gente que dice, no, es que sin el ego no podemos sobrevivir. Bueno, no podemos sobrevivir porque nos has enseñado Ya. a que no podemos sobrevivir. Pero sí se podría. Pero lo bonito es que en el trabajo puedas ser tú mismo igual que en casa. Tal cual. Eso sería precioso. Eso sería... Que la esencia yo creo que sí es la misma, pero la moderas bajo tu mascarita y tu... Ya, pero es que si utilizas la máscara no eres tú. Ya. Y si no eres tú, tiene efectos secundarios, que podemos hablar los otro día, Pues sí, ¿no? bueno, Pero pues bueno, ha estado genial. no sé si se os ha explicado bien. Me he Es explicado, pero complejo, bueno. esperemos que haya llegado. A ver qué pasa. Vale, muy bien. Chao. Chao.